Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. Río de Janeiro, que fue fundado como São Sebastião de Río de Janeiro, es una ciudad y capital del estado homónimo, ubicado en el suroeste del país. Es la segunda ciudad más poblada de Brasil, después de Sao Paulo. Fue la capital del Imperio Portugués y capital de Brasil desde el Imperio, y conservó ese rango hasta la inauguración de Brasilia en 1960. Es uno de los principales centros económicos, culturales y financieros del Brasil, conocido por el llamado pan de azúcar, que es como un islote de piedra frente a la playa en forma de pan, y la estatua gigantesca del Cristo Corcovado, que es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es un Cristo de pie con los brazos extendidos hacia los lados. También son muy famosas las playas de Copacabana e Ipanema. El Estadio Maracaná, donde se viven las glorias del fútbol brasileño, incluyendo a Pelé y Ronaldinho, y la celebración del carnaval. Pues bueno, en este lugar nació nuestra protagonista de hoy, Mayra Avelar Neves. La educación es la clave para romper el círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Aunque Mayra no nació en la parte famosa de Río de Janeiro, sino en una favela. ¿Tú sabes qué es una favela? Una favela es un barrio marginal, muy pobre brasileño. Las favelas son aglomeraciones humanas, así de casas, con unas 50 casas o más, la mayoría de las veces ocupando terrenos de otras personas o del gobierno, con construcciones sin licencia, a veces nada más son de cartón o de lámina, sin agua, sin drenaje, sin luz, sin teléfono. Las calles son callejuelas irregulares y por tanto tampoco hay dirección. O sea que si tú quieres llegar a la casa de alguien en una favela, no hay dirección. Tienes que preguntar dónde vive la familia Neves y ahí la buscas. La palabra favela es el nombre que se le da a una planta que se encuentra en los cerros que rodean la ciudad. Y antiguamente, cuando subían los habitantes de Río de Janeiro a buscar frutas y flores para vender, decían que regresaban de las favelas. De ahí le quedó el nombre. Los primeros aglomerados urbanos conocidos como favelas aparecieron en Río de Janeiro tras la guerra de 1871, cuando antiguos esclavos liberados y soldados sin trabajo invadieron la ciudad en busca de oportunidades de vida. Ahí surge y se expande un prototipo habitacional de casas muy pequeñas y superpuestas unas a otras, construidas con materiales de desecho, con tierra aplanada como piso, y estos espacios fueron construidos al margen de cualquier planeamiento urbano y el gobierno nunca se ocupó de suministrar servicios. Actualmente hay 513 favelas en Río de Janeiro, con problemas mucho más modernos como el narcotráfico. Bueno, pues Mayra nació y creció en una de estas favelas, una de las más pobres de Río de Janeiro. Se llamaba Vila Cruzeiro. En las favelas, niños y niñas crecen en una familia ampliada, o sea, no hay familias unifamiliares que viven el papá y la mamá con los hijos en una casa solos. Son muy pobres, no tienen dinero para pagar eso. Entonces viven varias familias de un grupo familiar, entonces crecen con los primos, los tíos, todos juntos, un poco amontonados. Mayra amaba la escuela y aprender, pero Vila Cruzeiro es muy violenta, con muchos tiroteos entre los carteles de la droga y la policía local. Los niños como Mayra se ven obligados a unirse a la guerra o se convierten en víctimas de la violencia, cuando por ejemplo se quedan en medio de un tiroteo o pierden a sus padres en un hecho violento. Esto cuesta miles de vidas al año. En mi favela hay desde muchos años una guerra entre policías y bandas de drogas. Muchos niños han sido víctimas de violencia de ambos grupos o se han visto obligados a participar en esta guerra. La mayoría de los habitantes de las favelas han aceptado su situación tal como es y no creen que un cambio sea posible. Mayra no está de acuerdo. Tenía 11 años cuando su favela se volvió tan peligrosa que solo se podía ingresar a través de los retenes armados. Esto dio como resultado el cierre forzoso de las escuelas y las clínicas, ya que los maestros y los médicos no vivían en esos barrios marginales y no les permitían los grupos armados entrar. El tráfico de drogas aumentó en la favela, al igual
igual que la presencia de la policía fuertemente armada. La mayoría de los niños ya no podían ir a la escuela. Mayra, de 11 años, entonces se quedó de un día para otro sin escuela. Por eso es que no pude ir a la escuela. Pero todos los niños tenemos derecho a la educación. Decidí entonces defender mis derechos. En Brasil, los niños deben de ir a la escuela pública que les toca por el lugar donde viven. De modo que al estar cerrada su escuela, no era admitida en otro colegio. Sin embargo, ella no aceptó eso. Junto con su madre, fue a otra escuela y reclamó con éxito su derecho a la educación. Se levantaba muy pero muy temprano para poder llegar a tiempo a su nueva escuela en la ciudad, que quedaba muy lejos. Aún así, seguía siendo muy peligroso salir en la madrugada, atravesar los barrios en donde los tiroteos eran cotidianos para poder seguir asistiendo a la escuela. Mayra estaba feliz de estar nuevamente en la escuela, pero triste por los niños de su favela que habían dejado de estudiar. Un par de años después, Mayra estaba convencida de que había que hacer algo por los niños y niñas de su favela. Cuando Mayra tenía 15 años, sintió que 3 años sin escuela en la favela era suficiente y decidió organizar la Marcha por la Paz contra la Violencia. Movilizó a cientos de niños y jóvenes de su favela para participar. Su demanda inmediata fue que la violencia debía detenerse alrededor de las escuelas, especialmente cuando los niños caminaban hacia y desde la escuela. Esto requirió mucho valor, ya que la marcha pasó directamente junto a muchas patrullas de policías armados. Su marcha recibió mucha atención de los medios, pero eso fue un trabajo de Mayra. Como ella salía a su escuela todos los días en la ciudad, se encargó que los medios de comunicación supieran que iba a suceder la marcha. Conseguimos que las pandillas y los policías dejen de disparar en las horas que los niños van a la escuela y los padres a trabajar. Los niños tienen derecho a una educación. Pero ¿cómo consiguió Mayra el acuerdo entre pandillas y la policía? Porque fíjate bien, su logro no dependía de convencer a alguien en el gobierno, sino de convencer a la policía y a las pandillas que dejaran de pelear. Para lograrlo tuvo que negociar con el Ministerio de Educación primero para que reabriera la escuela y que les garantizara la seguridad a los maestros que venían a dar clases. También hubo que negociar con la policía para que, a pesar de la guerra, pusieran reglas a sus agentes para que niños y niñas pudieran ir seguros a la escuela. También negoció con las pandillas. Ella las conocía. Todos se conocen en las favelas y los pandilleros también tienen hijos. También hemos convencido a la policía y a las bandas de que haya un cese al fuego durante las horas escolares. Muchos niños podrían volver a la escuela. Un año después, cuando Mayra tenía 16 años, organizó una marcha por la paz, pero ahora en la ciudad de Río de Janeiro, para hacer conciencia en la sociedad brasileña sobre la exclusión social de los niños de las favelas y para protestar contra la violencia extrema en los barrios marginales. En esta marcha participaron más de 300 niños y jóvenes del barrio de Mayra. La marcha tenía como objetivo tanto cambiar la mentalidad de los que están fuera de la favela, o sea, dejar de pensar que toda la gente de la favela son criminales, drogadictos y narcotraficantes, así como concienciar a los habitantes de la favela de que si quieren cambiar sus vidas, eso solo va a suceder si ellos lo reivindican. Estoy segura de que los residentes de la favela pueden hacer la diferencia, siempre y cuando ellos realmente quieran y crean en sí mismos. Debemos defender nuestros derechos a la educación y a la paz. Después de esto, Mayra organiza regularmente eventos culturales dentro y fuera de la favela que atraen a cientos de niños y jóvenes. Mayra se unió al grupo de teatro Favela Forza, que significa Favela Power, que muestra la cultura poderosa y positiva de la población de la favela. También trabajó en un documental sobre la vida en favela que fue transmitido por varias estaciones de televisión nacionales e internacionales. Con este documental, Mayra quería mostrar el poder de los niños y jóvenes de la favela y enfatizar lo que los niños y jóvenes pueden hacer de su vida en lugar de resignarse a la vida en pandilla. Todos deben tener un rol en la mejora de los derechos del niño. No importa si eres rico o pobre, hombre o mujer, joven o viejo. Juntos podemos levantarnos para hacer la diferencia y ayudar a los niños vulnerables. Por todo este trabajo, Mayra recibió el Premio Internacional de la Paz Infantil en 2008, sí, el Nobel de los Niños, pues los organizadores calcularon que ha impactado la vida de unos 30,000 niños de las favelas en su país.
Mayra, a pesar de las posibilidades que tiene fuera de su favela, no quiere dejar su antiguo barrio. Está convencida de que su favela puede convertirse en un mundo mejor si la gente realmente cree en ella y sigue reclamando su derecho a la paz y a la educación. Con el premio, Mayra impulsó 2 proyectos locales que recibieron apoyo. Favela Forza, que gira en torno a un apoyo económico para las actividades de teatro, danza, música y cultura para los niños y jóvenes de la favela. Esto es para alentarlos a dejar de aceptar las privaciones y la exclusión como destino e impulsarlos a defender sus derechos de manera pacífica. Y Vila Cruzeiro Online, que es el acceso a niños y jóvenes al mundo digital. Es como un centro de internet para estar en contacto con jóvenes de otras partes de la misma sociedad brasileña y del mundo, así como para tener acceso a más información. Este proyecto tuvo tanto éxito que también se implementó en otras favelas. También con el premio, Mayra está terminando sus estudios en la universidad en Río de Janeiro. Podemos y debemos defender a estos niños cuyo derecho está siendo violado y cuyas vidas corren peligro. Yo puedo. Yo puedo.